Sí, Buenos días, doctor. profesor. Sí se ve. Ya, ¿estamos en condiciones de comenzar o esperamos un minutito? Bien, vamos a comenzar. La idea es de que hoy día revisemos estos temas de validez, precisión y sesgos y también vamos a hacer, si es necesario, algún resumen respecto a los contenidos anteriores, por si es que ustedes quisieran hacer algunas preguntas. De manera que vamos a tratar de pasar rápido esta sección para que podamos hacer un repaso si es que es necesario y además también que verifiquemos si es que pueden acceder a las herramientas que se han construido para que ustedes puedan ir comprendiendo estos temas. Am, lo que hoy día vamos a tratar son los conceptos de validez, precisión y sesgos. Em, Vamos a dividirlo en cuatro secciones: en validez y precisión, tipos de sesgo, errores sistemáticos y aleatorios y validación de pruebas diagnósticas. Les pido por favor si en algún momento quieren interrumpir, hacer alguna pregunta, no duden en hacerlo, ¿ya? Para que podamos estar todos bien claritos de estos temas. Primero, ¿de qué se trata la validez y la precisión? Cuando existen estudios, documentos, artículos científicos que dan cuenta de la existencia de pruebas diagnósticas, una de las primeras preguntas que uno debe hacerse es si estas pruebas son suficientemente válidas y precisas para poder identificar el problema que se está determinando, esencialmente una enfermedad, una condición de salud. Y la validez, que también tiene que ver con la exactitud, mide el grado en que, o sea, determina el grado en que la medición mide realmente lo que se pretende medir. Para poner un ejemplo, si quiero medir presión arterial, tengo que usar un aparato que efectivamente mida, digamos, la presión arterial. También es requisito para que una prueba sea válida la ausencia de errores sistemáticos o sesgos, que lo veremos luego, que básicamente tienen que ver con elementos que generan error en la medición. Una pesa mal calibrada, por ejemplo, genera error en la medición. Si usted tiene una pesa eh, clínica y esa pesa está mal calibrada y mide 1 kilo de más, obviamente existe ahí un error que es de tipo sistemático, que siempre se va a repetir, y a eso se le denomina sesgo. A diferencia del error aleatorio, que es un error que ocurre por azar, por otros elementos que no tienen que ver con el instrumento de precisión. Por ejemplo, o medir el peso en la mañana y después hacerlo después de almuerzo y después hacerlo en la noche, eso puede generar un error de tipo aleatorio, que no tiene que ver con el instrumento de medición. La validez interna tiene que ver, ¿cierto?, con el hecho de que los resultados sean válidos para la población que estamos estudiando. A diferencia de la validez externa, que tiene que ver con que los resultados yo pueda aplicarlos a otra población. Por ejemplo, un estudio es válido si efectivamente en la población que medí hay elementos que permiten dar esa validez, y es válido externamente
cuando los resultados yo los puedo aplicar, por ejemplo, en una población que no sea de Copiapó, que sea de otra región, que sea de otra comuna, que sea de otro país. Y usualmente la validez también se evalúa comparando con un estándar de referencia o gold standard, como suele llamarse, es decir, una prueba que es mucho más precisa en la medición de la enfermedad. La precisión, o también denominada reproducibilidad, tiene que ver con que estos resultados que yo obtenga en alguna prueba puedan ser reproducidos bajo condiciones similares y obtengan los mismos resultados. También es preciso y es reproducible en la medida que haya ausencia de errores aleatorios, que no generen una excesiva variabilidad. Ser preciso no necesariamente es lo mismo que es ser exacto, ¿ya? Se puede ser preciso, pero no válido, como dice ahí, lo vamos a ver con un ejemplo. Y usualmente la precisión aumenta con el tamaño de la muestra porque mientras más personas medimos, usualmente se controla el error aleatorio. Por ejemplo, ustedes conocen, ¿cierto?, que la presión arterial puede variar en una persona dependiendo de cómo se le tome, con qué instrumento se le mida y de las condiciones en las que se le mida. La presión arterial puede subir, por ejemplo, después de hacer ejercicio. También puede subir después de fumar, puede subir después de alimentarse. Y ese tipo de errores que son aleatorios se pueden controlar en la medida que realizo mediciones en una cantidad mayor de población. En ese caso, el error tiende a reducirse, tiende a ir a cero cuando la muestra aumenta. Y se mide, ¿cierto? Se expresa con intervalos de confianza. Vamos a ver aquí una analogía del tiro al blanco, ¿cierto? Para que uno pueda comprender, digamos, los conceptos de validez y precisión. Cuando una prueba es válida y precisa, nosotros podemos homologarla, ¿cierto?, a esta situación en la cual los dardos que uno tira en un tiro al blanco, ¿cierto?, dan todos en el centro, que es donde queremos llegar. Eso sería un ejemplo de una prueba válida y además precisa. Eso sería lo ideal. Sin embargo, uno puede lanzar los dardos y puede ser válido pero impreciso, como se ve en el segundo ejemplo, en que los dardos cayeron, ¿cierto?, en el blanco, pero cayeron de manera muy poco precisa. Eso sería lo que se denomina un error aleatorio. Se explica por el azar. A diferencia, ¿cierto?, de cuando hay un error sistemático en que usted puede ver, ¿cierto?, de que todos los dardos se fueron hacia un único sector, no fue el centro, estuvo inclinado, pero todos, ¿cierto?, fueron dardos que llegaron a un punto preciso de donde esperábamos que quedara alojado. Esa sería una prueba de tipo precisa, pero inválida, porque no da en el centro. Eso se explica por un error sistemático. Es el ejemplo que dábamos recién de una pesa mal calibrada que siempre va a medir 1 kilo de más. Y finalmente, un resultado puede ser inválido e impreciso, que sería el peor escenario, como se dice acá, porque todos los dardos fueron a cualquier lugar, digamos, del blanco. Así entonces, el error sistemático o sesgo se puede definir como una desviación que es constante y predecible del valor verdadero. Nuevamente el ejemplo de la balanza. Nosotros sabemos que si una balanza está mal calibrada, entonces va a existir constantemente una medición errónea. Y si sabemos hacia dónde está inclinada, sabremos, ¿cierto? Y podremos predecir, ¿cierto?, si es que va a medir 1 kilo de más o 1 kilo de menos, dependiendo de cuánto sea, digamos, la variación que tenga, digamos, la pesa. Las causas del error sistemático usualmente son deficiencias en el diseño o en la ejecución del estudio y los instrumentos de medición, por supuesto, y afecta la validez interna. Por mucho que yo aumente la muestra, ese error no va a cambiar. O sea, si yo tengo una medición
de una pesa que está mal calibrada, aunque mida 1 millón de personas, ese millón de personas va a mostrar, ¿cierto?, ese error sistemático. Eso es sesgo. Y se controla en el diseño a través de la aleatorización, es decir, eh, selección, digamos, de manera aleatoria, con cegamiento, es decir, que el investigador no conoce quién se va a medir, y también a través de la calibración. Y en nuestro ejemplo, el instrumento mal calibrado siempre da valores elevados. En cambio, el error aleatorio, que es dependiente del azar, ¿cierto?, es una variación que no es sistemática, es decir, ocurre en cualquier sentido sobre el valor verdadero. Puede ser más, puede ser menos. La causa puede ser variaciones biológicas y errores de mediciones no controlables. Ejemplo, ya veíamos, ¿cierto?, de que si yo me mido la presión arterial de manera aleatoria en cualquier momento del día, y lo mismo ocurre con las personas que yo quiero estudiar, va a existir mucho error aleatorio, porque algunas se van a medir después de hacer ejercicio, otras se medirán después de comer, otras se medirán al momento de despertar, y eso va a generar mucho error aleatorio, pero que sin embargo puede ser controlado en la medida que yo aumento la población, la cantidad de personas que voy a medir. Mientras más personas mida, el error aleatorio va a reducirse. Y como dice en la diapositiva y comentábamos, el aumento del tamaño muestral puede reducir ese error, pero no puede eliminarse del todo. Aunque yo aumente la población en muchas personas, siempre va a existir el error aleatorio. Voy a reducirlo, pero no lo voy a eliminar. Y como ejemplo, ¿cierto?, las variaciones de medición que suelen realizarse, como les digo, bajo condiciones muy diferentes y que explican, digamos, que aleatoriamente exista un error en la medición. Los sesgos son muchos. En epidemiología buscarán en la literatura y podrán encontrarse, digamos, muchos tipos de sesgos, pero pueden ordenarse en 3 categorías: sesgo de selección, sesgo de información y sesgo de confusión. Esos son los 3 tipos de sesgos eh, que tienen subdivisiones. Por ejemplo, los sesgos de selección ocurre cuando los participantes que uno ingresa en un estudio son sistemáticamente diferentes de los que yo no incluyo, es decir, de los excluidos, y por lo tanto afecta la representatividad de la muestra. Está el llamado sesgo de Bergson, ¿cierto?, que es cuando se produce una representación de casos graves hospitalizados frente a la población arterial. Si usted, médico, ¿cierto?, dice: voy a realizar un estudio de los valores de la presión arterial en los pacientes que tengo hospitalizados, usted va a introducir ahí un sesgo porque solamente va a medir a personas que van a estar con algún problema de salud y no va a medir, ¿cierto?, a las personas que están en la calle, que están fuera del hospital, y por lo tanto allí se introduce un sesgo de selección, y esos resultados que usted obtenga de ese estudio no van a ser válidos para la población externa. Hay otro tipo de sesgo que tiene que ver, ¿cierto?, con la exclusión de casos fatales o recuperados rápidamente. Por ejemplo, cuando yo digo: voy a realizar un estudio, pero voy a sacar a las personas que se mueren por esta causa, voy a introducir ahí un sesgo porque no voy a incluir a esas personas que tienen un resultado fatal, un desenlace fatal. También está, como muy frecuentemente se menciona, el sesgo de autoselección. Si usted realiza una invitación a participar de un estudio, las personas que se incluyan voluntariamente probablemente sean diferentes de las personas que no quieren participar.
Por ejemplo, si usted dice, hagamos un estudio respecto de salud mental y genera una invitación, lo invitamos a participar de un estudio de salud mental, entonces las personas que van a interesarse en el estudio probablemente sean muy diferentes de las personas que dicen, no voy a participar de este estudio y eso genera un sesgo de autoselección. Es muy frecuente también el llamado sesgo del trabajador sano, en el sentido de que si yo realizo un estudio en población trabajadora sana o en población trabajadora, probablemente esas personas, por el solo hecho de trabajar, probablemente están sanos, digamos. Las personas que están enfermas probablemente no trabajan y eso entonces introduce un factor de sesgo. Y el sesgo también frecuente es el sesgo que se produce por la pérdida de seguimiento. Personas que empiezan a participar en un estudio, pero que luego se retiran por diferentes razones, ¿cierto? Que generalmente no son aleatorias, sino que también son sistemáticas, van a generar entonces un sesgo que va a quitarle validez al resultado de su estudio. El sesgo de información se produce cuando la información que se recolecta, ¿cierto?, sobre la exposición a un factor o el desenlace, el resultado, la enfermedad, por ejemplo, es inexacta o incompleta entre los grupos que se comparan. Se menciona el sesgo de recuerdo, ¿cierto? Las personas que mejor recuerdan, ¿cierto? A qué nivel de elementos han estado expuestos son las personas que usualmente, digamos, tienen el factor que estoy estudiando. Por ejemplo, las madres de niños con malformaciones probablemente recuerdan con mayor claridad los factores que podrían explicar la malformación, en su opinión, respecto de las madres que no tuvieron ningún problema. Eh, si yo desarrollo, por ejemplo, un cáncer y se indaga respecto de la cercanía o la exposición a aparatos que pudieran tener algún nivel de exposición a la radioactividad, probablemente yo voy a estar tendiendo a recordar más frecuentemente la exposición que aquella persona que no tiene, digamos, un cáncer. El sesgo del observador tiene que ver con que el investigador usualmente se ve tentado, ¿cierto?, a clasificar el resultado según la expectativa. O sea, si yo estoy interesado en demostrar que esto produce cáncer, a lo mejor voy a estar inclinado, ¿cierto?, a calificar como un caso temprano de cáncer porque yo estoy esperando, digamos, que eso ocurra. Ese tipo de sesgo se evita con el llamado cegamiento, es decir, que el investigador no tenga control sobre quienes forman parte de un grupo o no. El sesgo del entrevistador, esto tiene que ver con que una persona que entrevista indaga de forma diferente si conoce el estado del sujeto que está preguntando o entrevistando. Entonces, tiende, digamos, a hacer preguntas que son diferentes en una persona que el investigador sabe que está enfermo de las preguntas que hará a la persona que sabe que está sana. Sesgo de clasificación diferencial, eso es cuando el error se distribuye desigualmente entre las personas expuestas y no expuestas, y sesgo de clasificación no diferencial, en que la medición se produce un error igual en todos los grupos y que tiende a atenuar la asociación hacia el nulo. Es decir, hay varios tipos de sesgos. Lo importante es que usted comprenda, ¿cierto?, que existe un sesgo que tiene que ver con la selección, otro que tiene que ver con la información y un tercer sesgo que es el llamado de confusión. Y esto generalmente eh, de algún modo u otro daña muchas conclusiones que se presentan cuando no se controlan adecuadamente los sesgos de confusión
o las variables de confusión. ¿De qué se trata? Se trata de que uno tiene un elemento que podría llamar variable independiente, que espera que genere un desenlace que sería una variable dependiente, es decir, el desenlace depende de la exposición, pero existe una variable que uno pudiera no conocer que afecta tanto a la exposición como al desenlace. Por ejemplo, si yo estoy interesado en indagar respecto del cáncer, em, y tengo como hipótesis, ¿cierto?, la idea de que el tabaco genera cáncer. Puede existir una variable confundente en relación, por ejemplo, con el alcohol o el café, puesto que las personas que fuman también tienden a consumir más alcohol y a consumir más café. Y por lo tanto, esas variables, alcohol y café, se vuelven variables confundentes, pero que pueden ser controladas a través de la aleatorización o a través de medidas de restricción o apareamiento, es decir, ir controlando grupos que sean de personas que coincidan, que sean pares. Pero también matemáticamente se pueden realizar, digamos, otro tipo de análisis que permiten controlar el efecto de esta variable confundente a través de estratificación, ajuste o estandarización u otros elementos de análisis multivariado que verán en las clases siguientes. En la validación de pruebas diagnósticas ya hicimos un taller, ¿cierto?, en donde vimos esta herramienta que está disponible en el Moodle. Me interesa saber si es que han podido tener alguna, o sea, si es que han logrado ver la herramienta, digamos, en el Moodle. Esa la vimos en clase, parece, Perdón, con ¿cómo? usted. La vimos en clase con usted. Ya, y en el Moodle la lograron ver. Sí, creo que sí está. Ya, me interesa mucho que pudieran verla por dos razones. Una, de que me interesa ver que la herramienta, digamos, efectivamente funcione dentro de Moodle. Y por otro lado, también ver si, de acuerdo a lo que ustedes practiquen, si es que esa herramienta la podemos mejorar para que les ayude en la comprensión de los conceptos. Así que no dejen de comentarlo, ya sea en el Moodle o a través de los ayudantes que también están formando parte de un grupo de WhatsApp para que le comenten y podamos, como les digo, mejorar esto para que pueda servirles, por un lado, a ustedes en este periodo y después les pueda servir también a otros alumnos. Así que, por favor, no dejen de retroinformar cómo funciona. ¿Ya? Pero en la práctica, ¿cierto? La tabla de contingencia de 2x2 que también la vimos para poder evaluar, si ustedes recuerdan, ¿cierto? La exposición y la enfermedad. En el caso de la validación de pruebas diagnósticas, nosotros vamos a ver aquí los resultados de un test respecto de un gold standard. ¿Ya? Y estas pruebas, ¿cierto? Lo que permiten hacer es darle validez a un test que uno quiera comenzar a aplicar. Recuerden que para hacer esa validación existían estas llamadas métricas, ¿cierto? O medidas, entre las cuales estaba la sensibilidad, ¿cierto? Y la sensibilidad, cuya fórmula, ¿cierto?, está descrita arriba, ¿cierto? Y tiene que ver, ¿cierto?, con el cociente entre los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. Lo que permite, ¿cierto?, determinar la sensibilidad es una capacidad para detectar enfermos. Y es una regla, ¿cierto?, que las pruebas que resultan positivas son útiles para descartar. Por ejemplo, en el caso de VIH-Sida,
existe una prueba de alta sensibilidad que permite hacer screenings. Si usted participa de un screening, por ejemplo, usted puede ir caminando por la plaza y a lo mejor le dicen, venga a hacerse aquí una prueba para detectar si hay alguna posibilidad de VIH. Y usted se hace ese examen con una prueba de alta sensibilidad y le sale negativo, es muy probable que usted efectivamente, altamente probable, usted efectivamente no tenga la enfermedad. O sea, es útil para descartar. En cambio, la especificidad tiene que ver con la capacidad de identificar sanos y por lo tanto su regla es que es útil para confirmar la enfermedad. Y en el mismo ejemplo, ¿cierto?, de VIH, si yo voy a hacerme un screening y resulto positivo, ¿cierto? Quiere decir que con esa prueba positiva del screening no me pueden confirmar, porque la prueba es útil para descartar por su sensibilidad y por lo tanto deben hacerme otra prueba que es más específica que en el caso de resultar positiva, efectivamente confirma la enfermedad. Están estas otras mediciones que también vimos, ¿cierto? Tanto en la herramienta como en el taller que practicamos, ¿cierto? Donde están los valores predictivos positivos, los valores predictivos negativos, las razones de verosimilitud positivas y negativas. Y también vimos la llamada curva ROC, que tiene que ver, ¿cierto?, con establecer un punto de corte para poder clasificar a las personas como sanas o como enfermas con una prueba. La curva ROC, que se ve ahí muy bonita y que además tiene una herramienta, anoche yo subí una herramienta nueva para poder comprender bien, digamos, de qué se trata la curva ROC. En la práctica permite, ¿cierto?, que uno pueda establecer un punto de corte para poder decir bajo qué valor yo voy a determinar que una persona está sana o está enferma. Recordemos que también en la clase y el taller, ¿cierto?, de este tipo de medidas, vimos como ejemplo qué pasaba, por ejemplo, con la glicemia. En la glicemia uno puede establecer un punto de corte para poder decir, desde este valor hacia arriba yo voy a considerar a las personas enfermas con sospecha de diabetes y desde este valor hacia abajo voy a decir que las personas no tienen riesgo de diabetes. Ese valor, ¿cierto?, puede cambiar y se establece a través de una curva de tipo ROC. El simulador de pruebas diagnósticas que está en el Moodle eh, tiene algunos elementos que permiten comprender, ¿cierto?, cuál es el resultado que uno puede obtener aplicando diferentes puntos de corte. Al aplicar diferentes puntos de corte, recuerde que lo que usted va a hacerse es aumentar, ¿cierto?, la cantidad de casos que resultan positivos, posiblemente enfermos, pero también va a aumentar la cantidad de falsos positivos, es decir, usted va a alertar innecesariamente a personas, digamos, que están sanas, digamos, si es que establece un punto de corte que no sea exigente, y para eso la curva ROC entonces puede apoyar esa definición. En resumen, em, la validez es la exactitud, puede determinar en la medida que exista ausencia de sesgo, y la precisión es la reproducibilidad en la cual se espera que no exista azar o que el azar esté suficientemente controlado. El error sistemático afecta la validez y el error aleatorio afecta la precisión. Solo el primero, es decir, el error sistemático, persiste con muestras, digamos, grandes, porque el error aleatorio se puede reducir en la medida que aumentamos en la muestra, ¿ya? No se olvide en nuestro ejemplo, ¿cierto?, de que el error sistemático
ocurre cuando tenemos una pesa mala. Y esa pesa siempre va a medir mal y por lo tanto ese es un error sistemático. Y aunque yo aumente, ¿cierto?, la cantidad de personas que voy a pesar, ese error sistemático debido a una pesa mal calibrada siempre va a estar presente y eso es un error sistemático. A diferencia del error aleatorio, en el que si yo aumento la cantidad de personas que voy a medir, ese error aleatorio se va a reducir. No lo voy a eliminar, pero se va a reducir notablemente en la medida que yo aumente la población. Los sesgos pueden ser de selección, de información y confusión, y se controlan generalmente en el diseño. En la medida que yo tenga un buen diseño del estudio, voy a poder controlar bien ese tipo de sesgos. Y también usted tiene que tener en cuenta, ¿cierto?, cuando haga revisión de artículos científicos, en estudiar el diseño, es decir, cómo se hizo el trabajo, para que usted pueda, ¿cierto?, tener alguna idea de si ese diseño da la posibilidad de que existan sesgos de este tipo. La sensibilidad y especificidad son propiedades que son intrínsecas de la prueba, es decir, dependen, ¿cierto?, específicamente de la prueba que yo voy a hacer para medir el VIH, para medir la glicemia, para medir algún parámetro, digamos, biológico. En cambio, los valores predictivos, positivos y negativos, dependen de la prevalencia. Recordemos el ejemplo, ¿cierto?, que planteamos en el taller, que no da lo mismo tener un resultado de una prueba positiva en una población de alto riesgo que en una población de bajo riesgo. Y recuerde el ejemplo que vimos, ¿cierto?, de aplicar un test de detección de VIH en una población, ¿cierto?, de personas que ejercen comercio sexual, que tienen una alta prevalencia. El valor predictivo positivo y negativo va a ser muy diferente que si aplicamos esa prueba en una población que tenga, por ejemplo, muy baja prevalencia, una población de monjes budistas, una población de población que tenga bajo nivel de exposición a los factores de riesgo de ITS. La curva ROC y las razones de verosimilitud permiten comparar y aplicar pruebas diagnósticas independientes de la prevalencia. Y con esas pruebas, ¿cierto?, usted establece puntos de corte que permiten, digamos, llegar al punto de equilibrio para poder tener la mejor relación entre detectar personas que realmente están enfermas y no aumentar, ¿cierto?, la cantidad de personas falsamente positivas. Ese sería el resumen de las pruebas diagnósticas. Eh, para terminar, me interesa que podamos ver, permítanme, voy a abrir el Moodle para que podamos ver si estamos funcionando bien. ¿Preguntas? Yo tengo una, pero porque no la entendí muy bien, la curva ROC, ¿qué medía exactamente? O sea, el ejemplo, como prueba diagnóstica de qué tipo. Por ejemplo, cuando usted tiene, suponga que quiere realizar una medición, un screening de glicemia, ¿ya? Y le llegan reactivos nuevos que miden algo diferente, ¿cierto? Respecto de los valores que usted tenía con los reactivos antiguos. Entonces usted va a hacer una prueba en la cual va a tomarle la glicemia a un grupo de pacientes, suponga que toma 100 pruebas de esa glicemia, y se va a encontrar con valores diferentes. Recuerde que usualmente los valores biológicos tienen una distribución de la llamada curva normal, es decir, una curva de tipo campana. En esa curva de tipo campana,
muchos de los valores van a estar alrededor del promedio y van a haber algunos valores que van a estar en los extremos, muy bajos y muy altos, ¿cierto? Eso va a ocurrir en cualquier medición biológica. Entonces, usted tiene que tomar una decisión de cuándo o en qué valor usted va a considerar que una persona va a resultar con riesgo de diabetes o no. Y la curva ROC, a través de diferentes mediciones, la curva ROC no es una curva que uno pueda construir, o sí la puede construir manualmente, pero va a ser muy laborioso. A estas alturas existen software, paquetes estadísticos que permiten que uno pueda aplicar esos resultados que uno obtiene, digamos, en las mediciones y automáticamente generan una curva ROC si se aplica, digamos, se ingresan en forma adecuada los datos. Entonces, en nuestro ejemplo, tomamos 100 muestras de glicemia, ingresamos, calculamos, ¿cierto? ¿Cuántos valores positivos o cuántas personas estarían realmente enfermas al comparar estas pruebas con un gold estándar? Y vamos a obtener diferentes sensibilidades y especificidades. Eso lo metemos en un computador y el computador va a realizar una serie de pruebas y nos va a permitir, ¿cierto?, que nosotros elijamos un punto que finalmente nos llegue a decir, ok, vamos a elegir o vamos a decir que las personas tienen riesgo de diabetes cuando la prueba resulte en un valor de 110, por ejemplo. Y eso quiere decir que si hago un estudio de ese tipo y establezco el punto de corte en 110, entonces yo digo, todas las personas que tengan sobre 110 las vamos a pasar a un protocolo de tratamiento, porque existe alto riesgo de que efectivamente tengan una glicemia alta que denote, digamos, riesgo de diabetes. Eh, para que veamos la curva ROC, a ver, vamos a... se me perdió el compartir. Acá está. Ya, ahí pueden ver el Moodle. No es el Moodle este. Ahora sí están viendo el Moodle, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces mire, en el curso de epidemiología, cuando usted entra al curso, va a observar que, bueno, está toda esta sección donde están am, em, elementos que son comunes para todos los estudiantes, está el programa y luego están los temas, ¿ya? Ahí están los temas de introducción a la epidemiología, epidemiología y políticas públicas, demografía sanitaria y en todo aquello que dice 2026 corresponde, ¿cierto?, a las presentaciones que hemos trabajado en nuestras clases, ¿ya? Eh, el material que no tiene 2026 corresponde a material de estudio que ha sido aplicado en años anteriores y que les puede servir, o sea, no, les va a servir de todas maneras para poder profundizar en un tema. En los talleres, vean que existen iconos que son diferentes. Aquí, por ejemplo, taller de fuente de datos 2026, aquí aparece que hay un documento de tipo doc en Word. Y acá aparece la calculadora epidemiológica que hemos visto en nuestras clases.
Esta calculadora epidemiológica es la que permite, ¿cierto?, poder calcular el riesgo relativo. Recuerde que usted podría decir, por ejemplo, tengo a 20 personas que están enfermas y que estuvieron expuestas a un factor, y tengo en mi estudio 12 personas que estuvieron expuestas pero que no están enfermas, por lo tanto son controles, están sanos. Tengo 25 personas que no se expusieron pero que están enfermas, y tengo entonces eh, 24 personas que son no expuestas y están sanos. Entonces, con estos resultados de esta tabla de 2 por 2, yo puedo calcular el riesgo relativo. Y ese riesgo relativo me dice que es de 1,22, y por lo tanto, con ese 1,22 se establece que la exposición es un factor de riesgo. El riesgo de enfermar es 1,22 veces mayor en las personas que están expuestas que en los no expuestos. Luego aparece el odds ratio y aparecen acá otros eh, elementos, ¿cierto?, que usted puede relacionar con lo que estuvimos viendo en las clases: el riesgo atribuible, la fracción atribuible de los expuestos, la fracción atribuible poblacional. Estas calculadoras le permitirían entonces a usted ir comprendiendo, ¿cierto?, y simulando diferentes escenarios que le ayuden a comprender, ¿cierto?, el riesgo relativo y el odds ratio. Esa es la calculadora epidemiológica. Em, y tenemos aquí, se agregaron 3 elementos nuevos. Primero, el simulador de pruebas diagnósticas que estuvimos trabajando en el taller. Ese simulador de pruebas diagnósticas, lo recuerdan, ¿no? Fue cuando vimos la tabla de contingencia, donde se ponía el número de personas que tenían un test positivo al compararlo con el gold standard, cuántos eran enfermos, y se calculaba la sensibilidad y la especificidad, los valores predictivos, y podíamos ver un escenario en el cual veíamos cuál era el impacto que tenía la prevalencia, ¿cierto? Y teníamos esta curva ROC, que es la que permite definir el punto de corte. Entendiendo que la comprensión de la curva ROC a veces es un poco difícil, ayer agregamos un simulador específico de la curva ROC, ¿ya?, para que ustedes lo puedan probar y experimentar. Este simulador con la curva ROC, recuerde que en la curva ROC lo que se hace es graficar los diferentes, todas las posibles combinaciones de un test para detectar una tasa de verdaderos positivos y relacionarlo con el 1 menos especificidad, que es lo mismo que la tasa de falsos positivos. Entonces, cuando uno aplica, por ejemplo, un test rápido de dengue, el área bajo la curva, el AUC, como se señala acá, es toda esta sección, ¿cierto?, que está debajo de la curva. Cuanto más cercano una curva está a este punto, ¿cierto?, del 100 y el 0 de tasa de falsos positivos, la prueba es más ideal, pero no existe una prueba que sea, digamos, así de precisa, y por lo tanto las pruebas dan áreas que son de este tipo. La línea de referencia que aparece acá es una línea de referencia que corta justo por el centro, ¿cierto?, en diagonal, lo cual da cuenta, ¿cierto?, de que esa prueba es lo mismo que tirar una moneda al azar. En la mitad va a decir positiva, en la otra mitad va a decir negativo, y por lo tanto no sirve en la práctica para discriminar una población. El test rápido de dengue tiene esta área bajo la curva, y por lo tanto yo podría, ¿cierto?, ir cambiando el punto de corte acá
y voy a poder, ¿cierto? Ir viendo qué tanto voy a poder reducir la cantidad de falsos positivos y mejorar, digamos, la pesquisa de verdaderos positivos, ¿ya? Em, Este modelo, ¿cierto? Permite que usted pueda tratar de comprender, ¿cierto?, la diferencia de una prueba rápida de dengue. Si lo comparamos, por ejemplo, con la evaluación de un PCR en tiempo real, observe lo que va a pasar con la curva de ROC. Casi se acerca, ¿cierto?, a este punto, que es el óptimo, porque los PCR en tiempo real son mucho más eficaces para poder discriminar personas que efectivamente están enfermas de las sanas. Fíjese la diferencia de un test de dengue, un test rápido de dengue, con el PCR. El área bajo la curva del PCR es muy superior, ¿cierto?, al área bajo la curva cuando se aplican test rápido. Es lo mismo que los antígenos de COVID. Cuando se aplica, ¿cierto?, un test rápido de COVID, el área bajo la curva, ¿cierto?, es de esta magnitud y por lo tanto van a haber muchos falsos positivos. Se van a detectar, ¿cierto?, personas que son verdaderos positivos, pero van a haber también muchos falsos positivos. En cambio, cuando aplicamos PCR, el área bajo la curva es mucho más grande y por lo tanto disminuye la detección de falsos positivos. ¿Y qué pasa con la evaluación clínica? Es decir, ¿qué pasa cuando el médico sin exámenes trata de establecer si una persona está enferma o no? El área bajo la curva disminuye muchísimo más, ¿cierto? Se acerca, digamos, a esta diagonal, porque justamente la finalidad que tienen los métodos diagnósticos como el PCR o el test rápido de dengue es poder discriminar mejor cuáles son las personas que están verdaderamente enfermas y no detectar falsamente, digamos, a personas que estando sanas uno les dice que tienen una enfermedad. Hay otros elementos ahí que pueden ayudarles a toda la comprensión de esto. Y esta versión del simulador de pruebas que hicimos en la clase, que es lo mismo, solo que está en fondo blanco, pero que tiene ahora para la curva ROC, ¿cierto? Un elemento que le ayude a comprender bien, ¿cierto? La curva de ROC tiene como finalidad evaluar el rendimiento global de una prueba para determinar un punto de corte. Y aquí usted puede ver, por ejemplo, que está por defecto situado en un punto de corte que es equilibrado, ¿ya? Es decir, el médico puso el punto de corte en esa zona, entre la sensibilidad y la especificidad, es un punto equilibrado porque no se omiten enfermos y no se alarma falsamente a sanos. Eso es como el escenario clásico, dice en que una prueba tiene un rendimiento que es óptimo para la mayoría de la población. Porque si un médico, por ejemplo, o un estudio establece un punto de corte que sea muy bajo, ¿ya?, se va a alejar, ¿cierto?, de esa zona que es la óptima y se va a situar por acá. Y el resultado, la interpretación, ¿cierto?, es de que con ese punto de corte muy bajo, la prueba, digamos, es muy sensible y va a detectar a todos los casos reales. Van a haber pocos falsos negativos, pero lo que va a ocurrir es que va a generar muchos falsos positivos y por lo tanto eso va a significar, digamos, alarmar innecesariamente a personas que están sanas. Y en ese caso, ¿cierto? Este tipo de pruebas, ¿cierto?, serviría para screening, para detectar más sanos. Y lo contrario, cuando nosotros hacemos el punto de corte muy alto, lo ponemos por acá, entonces la prueba es muy exigente para dar positivo y habrá por lo tanto
pocos falsos positivos. O sea que el que sale positivo en ese punto de corte, casi seguro que va a estar enfermo, pero van a aumentar los falsos negativos. O sea, van a escaparse pacientes que efectivamente están enfermos, ¿ya? Y este tipo de pruebas o esos puntos de corte son útiles, digamos, como pruebas confirmatorias antes de iniciar un tratamiento que sea agresivo o riesgoso. Em, Vamos a em, poner otro ejemplo, ¿cierto?, de cómo comprender bien, digamos, este tipo de evaluación de pruebas diagnósticas. Espero que durante el fin de semana pueda hacerles algún ejemplo que ayude un poco más, digamos, a la comprensión de esto. Eso. em, ¿Alguna duda o pregunta respecto de lo que hemos conversado o de algún concepto de las clases anteriores que quisieran volver a conversar? Por mi parte, no, profe, todo claro. Que bueno, mire, no se olvide de que si tienen alguna duda, algún comentario o si quisieran profundizar sobre algún tema, yo no tengo ningún problema para poder responder y que vayamos intercambiando mensajes, correos a través del mismo Moodle o a través del correo de la UDA, ¿ya? Eh, y como les digo, les voy a subir otra herramienta para que puedan enfrentar bien el certamen, porque recuerden que ya se viene, digamos, el certamen, y esperamos que les vaya bien. Y obviamente a mí me interesa poder cumplir bien esta tarea que me toca, digamos, que es de ayudarle a comprender estos conceptos que son bien pesados, pero no dude en recurrir, ¿cierto?, al correo, al mensaje, para poder comprender bien. Una última cosilla. Em, ¿Se están apoyando con herramientas de inteligencia artificial para poder estudiar? No, ¿o sí? Sí, sí, profesor. Ya. En ese apoyo, que es lícito, ¿ah? No hay problema en que ustedes, digamos, se apoyen en herramientas para ir estudiando. Lo que obviamente no está permitido es que ustedes hagan el certamen con una herramienta de inteligencia artificial al lado, en la mano. Eso no está bien. Pero sí está bien que ustedes usen todos los recursos disponibles para poder comprender los conceptos, ¿ya? Para que no tengan problema, por lo menos esa es mi visión. De las herramientas que existen en la actualidad para apoyar el aprendizaje, ¿qué están usando? Yo entiendo que las herramientas que pueden estar usando son ChatGPT, Meta, ¿qué más? O sea, en mi caso, profesor, Notebook LM y Gemini. Bien. Perfecto, mire, una recomendación que no tiene que ver solamente con este curso, ¿no?, sino que con todo lo que viene para adelante, incluso, digamos, para la vida cotidiana y cualquier elemento que usted quiera repasar. Lo que dice su compañero respecto del uso de Notebook LM, a mi juicio, es una de las mejores herramientas que usted tiene para poder comprender un tema, ¿ya? Así que ármese de algún tiempecito y si tiene ahí posibilidad de armar alguna alianza con algún compañero que lo maneje, no duden en hacerlo. Métase a Notebook LM, suba el contenido que le interesa presentar y pídale que le ayude a comprender los conceptos que están en la presentación,
en algún texto y hágase las pruebas o pídale a Notebook LM que le dé preguntas y tarjetas para poder comprender, o presentaciones, o videos o audios que usted puede estar escuchando, digamos, mientras está cocinando, haciendo el aseo, apoyando en tareas domésticas en su casa. No deje de usarlo, ¿no? Bueno, si no tienen más dudas, nuevamente insistirles en que no tengan problema de comentar o escribir, y esperamos que les vaya bien en su certamen.